El mensaje del día de hoy se llama Conocer a Dios. Y venga, eso, conocer a Dios. Y te comentaba que me puse a meditar en lo que Luis compartía. Yo creo que algo que personalmente a mí me hacía tal vez distanciarme por temporadas de la presencia de Dios, de disfrutar de su presencia, era que no estaba disfrutando de Él. Que tal vez yo tenía una idea preconcebida de Él, que tal vez que cuando pecaba o cuando caía, cuando, no sé, hablaba mal, no sé, X o Y, tú ponle nombre, sentía que Dios me hacía para un lado. Personalmente era lo que yo sentía. Y no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, que tal vez una mentira les haya llegado a la mente, que Dios los rechaza, que Dios está enojado con ustedes. Y creo que más de uno, yo soy el primero, ha llegado así a Dios, llenos de heridas que nos han o nos hemos hecho, lleno de prejuicios acerca de Dios, formado por experiencias. Tal vez pensamos que Él es un Dios que saca truenos por la boca, que cuando habla escupe un fuego consumidor, que no sé si vieron la película de Deadpool, que en esta hay una escena donde le quitan la piel a este Chris Evans. Yo siento que tal vez en algún momento hemos pensado así de Dios, ¿no? Que Dios nos va a arrasar con su poder, con su santidad, que escupe fuego, que se enoja, que nos pulveriza cuando pecamos, que no es tolerante cuando nos equivocamos y que nos señala hasta más mínimo detalle. Y esto puede formar una perspectiva distorsionada de quién es Dios y de cómo es Él. Pero ¿quién es Dios? Fuera de lo que nosotros podamos llegar a pensar, fuera de lo que nosotros podamos tener preconcebido en nuestra mente por, no sé, paradigmas que tengamos, por experiencias que hayamos tenido, ¿quién es Dios? Hay verdades absolutas que, aunque querramos discutirlas, no se pueden refutar. Hay verdades absolutas que no dependen de la opinión de nadie más. No podemos defenderlas porque tampoco necesitan defensas, son verdades absolutas. Como el hecho de que el sol sale del este y se oculta al oeste, como el hecho de que todo lo que sube tiene que bajar. Hay verdades absolutas. Y aunque tú y yo queramos definir a Dios por nuestras experiencias, paradigmas o incluso complejos, hay una sola verdad sobre quién es Él. Y Dios nos la dejó bien fácil en su palabra. ¿Dónde más podríamos conocerlo que en la Biblia? Y a través de toda la Biblia se proclama quién es Dios. Y tú puedes ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios deja un plan trazado, deja su nombre escrito en la Biblia, deja sus atributos, sus características en la Biblia. Y a mí me encanta el Antiguo Testamento, específicamente Génesis y Éxodo. Hay locos como David Guzmán que se aventaron el Antiguo Testamento 23 días. Por aquí hay otros locos también que se están aventando el Antiguo Testamento. Ahí está este vato. Y la neta, el Antiguo Testamento yo me tardé 1 año y medio en terminarlo de leer. Ni siquiera terminarlo, me faltó Esther, pero porque Samu Uribe no tenía el audio de ese libro cuando yo lo leí. Punto y aparte. Pero bueno, me encanta el Antiguo Testamento, en específico Génesis y Éxodo, porque Génesis nos explica para lo que fuimos creados. Si quieres saber para qué fuiste creado, ve a Génesis 1 y 2. Fuimos creados para estar en comunión con nuestro Creador. Tan sencillo como es. También nos narra cómo fue la caída y que inmediatamente después de la caída en Génesis 3:15, Dios promete que vendría aquel que derrotaría a la serpiente, a Satanás. Y luego vemos que en el transcurso de Génesis, Dios deja estos patrones, estos planes a través de hombres imperfectos de cómo nos restauraría. Y Éxodo me encanta también porque es el plan de Dios en acción y es una carta de amor para cuidar nuestra relación con Él. Y aunque en toda la Biblia se construye este plan y va dando más vistazos sobre quién es Dios y lo que haría y sobre la venida de Jesús, que es la imagen invisible del Dios invisible, hay un capítulo en Éxodo, en el que Dios se da a conocer y Él mismo se define a sí mismo. Mucho antes que los evangelios, que llegara Jesús, antes que los profetas, que los reyes, que los salmos. Y esto viene en Génesis 33 y 34. Entonces, si no leíste tu Biblia, entre la semana hoy nos vamos a aventar estos 2 capítulos así de corrido. Entonces, en lo que lo vas buscando, te invito a que saques tu celular, tu Biblia, si la traes en papel. Te voy a contar el contexto. Voy a tomar agua primero. El contexto
de Génesis 33 y 34 es que Dios ya había sacado a Israel de Egipto y lo sacó con muchos milagros. Abrió el mar en dos, los hizo pasar en seco. Cuando estaban del otro lado, en las faldas del monte Sinaí, Moisés va y habla con Dios, le da los 10 mandamientos en piedra. Cuando baja, Moisés ve que todo el pueblo de Israel estaba cometiendo adulterio, literal, estaba engañando a su Dios. Le atribuyeron los milagros que había hecho Dios a un becerro de oro. Y este es el contexto de estos 2 capítulos. Moisés estaba muy preocupado por lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Dios iba a hablar con Dios en estos 2 capítulos, pero estaba bien preocupado por lo que iba a pasar. Entonces dice Éxodo 33:12. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho. Me imagino a Moisés bien preocupado. No lo estoy así como que interpretando, pero te lo voy a tratar de interpretar. De que yo te conozco me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, Dios, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda, imagínate Moisés recordándole a Dios, Dios que nada lo olvida. Y recuerda, Dios, que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le respondió. Yo me imagino a Dios respondiendo así bien calmado, bien chill, Dios, de que yo mismo, Moisés, yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te va a salir bien. Y luego dice Moisés: si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. O sea, literalmente Moisés estaba volviendo a hacer la pregunta de que Dios, no nos hagas salir de este lugar, ve con nosotros. Y Dios: sí, yo voy a ir con ustedes. Pero Dios, ven con nosotros, no nos hagas salir sin que tú no vengas con nosotros. O sea, yo siento que él venía con mucha angustia de lo que iba a pasar. También le pregunta: ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Y el Señor contestó a Moisés, me lo imagino otra vez, bien calmado: ciertamente haré lo que pides, porque te miro con agrado. Sí, te miro con agrado y te conozco por tu nombre, Moisés. Y luego otra vez Moisés le dice: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Yo siento que Dios estaba ansioso porque Moisés le hiciera esta pregunta. No sé, personalmente, porque luego el Señor, ya Moisés no entra en acción, no dice ni un diálogo, y Dios dice lo siguiente: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no vas a poder ver mi rostro directamente, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y luego el Señor le da como que las condiciones de esta cita que iban a tener. Párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Y luego Éxodo 34:2 nos dice: prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no puede haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Y pon atención en los diálogos de Moisés y Dios. Moisés sabía que Dios lo miraba con agrado. Moisés sabía que Dios conocía su nombre. Pero aún con esto en mente, le rogaba que le mostrara sus planes para poder confiar en él. Y a esto Dios le responde: todo te va a salir bien. Pero Moisés le vuelve a preguntar: ¿quién irá con ellos hacia la tierra prometida? Y Dios le dice: yo voy a ir contigo. Moisés también le dice: si tú no vienes con nosotros otra vez, no nos hagas salir de aquí. A lo que Dios le vuelve a responder: ciertamente haré lo que me pides. O sea, yo me imagino a Dios muy tranquilo en esta conversación y a Moisés muy angustiado por lo que iba a pasar. Y por último Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué piensas, Live, cuando escuchas la frase la gloria de Dios? ¿Te imaginas el inmenso tamaño del universo? ¿Te imaginas esta voz tan potente como trueno?
aterradora y que viene desde el cielo? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo responde Dios ante la petición de Moisés de que le muestre su gloria? Yo me imagino que, como te decía, Dios estaba como en la esquina de la silla diciendo, sí, pregúntalo, 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 porque te quiero mostrar mi gloria. Y ante la probable preocupación y angustia que podría haber estado viviendo Moisés, dice Dios, ok, ¿quieres ver mi gloria? Haré pasar delante de ti toda mi bondad. Toda su bondad, es lo que dice Éxodo 33. La gloria de Dios es su bondad. ¿Acaso la gloria de Dios no es un asunto de su grandeza, de su poder? Pues principalmente no, por lo que nos dice estos versículos. Y aquí siento que Dios está cocinando algo. Siento que Dios está preparando algo para que Moisés se sorprenda. Bro, he's cooking, bro. Y enseguida le dice, te mostraré mi gloria, mi bondad, pero nadie puede verme al rostro y seguir con vida. Y otra vez, cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé. Quiero que comprendamos qué es la gloria de Dios en el contexto del Antiguo Testamento y la petición que Moisés le estaba haciendo, porque no era algo muy usual que alguien pidiera. Nuestra impureza en esos tiempos nos hacía que si Dios se presentaba en el mismo lugar que nosotros, nos fulminaría, porque el pecado y la santidad, la gloria de Dios es como el aceite y el agua, no se mezclan. Por eso había tanta regla, tanto ritual, tanta ley en el antiguo pacto, no porque fuera una condición para que podamos acceder a Dios y que podamos como que tener una comunión con Él, sino porque Él dispuso de la única manera en el antiguo pacto en el que tú y yo pudiéramos tener una comunión con nuestro Creador de nuevo, porque el pecado nos había apartado. Es por eso que Isaías en el capítulo 6, al tener una visión de Dios en su trono, él dice, ay de mí que soy un hombre muerto, he visto la gloria de Dios, porque no podía quedar vivo. Y por eso también Juan dice en Apocalipsis que cuando volteó a ver a Jesús, cayó como muerto, porque la gloria de Dios es tan inmensa. Nuestro cuerpo, nuestra carne incluso todavía no puede ver la gloria de Dios. Y el plan estaba acordado, la cita estaba hecha. Dios le mostrará su gloria a Moisés, ya no hay vuelta atrás. Y por estos versículos tenemos un vistazo de esa demostración de su gloria. La esencia de la gloria de Dios es su bondad. ¿Y qué sería lo que Dios declararía sobre sí mismo al demostrar su gloria? Leemos Éxodo 34:5. Después, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Jehová. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Jehová, Jehová, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absolvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y lo adoró. Estos versículos no son algo que podamos pasar por alto al leerlo, porque Dios está escribiendo la verdad absoluta sobre su propio nombre, sobre su esencia, sobre sí mismo. Estos versículos en el Antiguo Testamento son una caracterización tan importante sobre quién es Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de quién es Él, sus atributos, sus características, de lo que hace Dios, Dios. Y cuando Dios mismo establece esa verdad, rompe por completo con los paradigmas que podemos tener. Y Él se presenta como un Dios de misericordia y compasivo. Estos versículos, a cualquiera de nosotros que llegue a pensar que Dios es un Dios malo, que está listo para azotarnos, rompe totalmente con nuestras expectativas, nos pone una mano en el hombro y nos para en seco y nos dice, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y ahora, estas son las dos primeras palabras que salen de la propia boca de Dios sobre sí mismo. Nos revela su gloria como compasivo y misericordioso. Fíjate que no nos la revela como exigente y preciso.
exigente y detallista. Tampoco nos la presenta como tolerante y pasalón, tampoco como decepcionado y frustrado. No, misericordioso y compasivo. Su máxima prioridad, su más profundo deleite en su corazón es eso: compasión y misericordia. ¿Y qué es la compasión? En ese contexto destaca su amor tan profundo y una tierna misericordia hacia nosotros. Un amor tan profundo y una tierna misericordia. ¿Y qué es la misericordia en estos versículos? Nos transmite la idea de mostrar favor, bondad y compasión, a menudo en el contexto de la relación de Dios con su pueblo. Y este término resalta la disposición de Dios a perdonar y a extender gracia a quienes lo buscan. Esa es la esencia de Dios: extender gracia a quienes lo buscan. Una profunda compasión y amor. Eso es Dios, compasivo y misericordioso. Pero también nos dice Éxodo 34 que Él es tardo para la ira. Y la frase hebrea es literalmente, o sea, está bien curioso. Hay una página que se llama Bible Hub y tú puedes ver los términos hebreos y literalmente dice nose, longer, nose. O sea, literalmente es eso, de fosas nasales largas. Y quiero que te imagines a un toro. No sé si has visto los videos de toro donde los matan, neta, están bien feos. Pero en esos videos ellos están listos para arrebasar con el vato este que tiene la capa roja. Ellos están listos. Eso se puede entender como nariz corta o mecha corta, como algunos de aquí, ¿no? Y no, nadie entendió el chiste. Pero Dios es de nariz larga, no es de mecha corta. No tiene el dedo en el gatillo. No está listo para señalarte, para señalar tu error, sino que se necesita acumular mucha provocación para hacer brotar su ira. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento podemos leer que Dios fue provocado a ira. Fíjate cómo dice, provocado a ira. Y nunca en el Antiguo Testamento te vas a encontrar que Dios fue provocado a amor, fue provocado a bondad. No, porque es su esencia misma. Pero a diferencia, sí se requiere una provocación. Su ira requiere una provocación, pero su misericordia está lista para brotar. Tal vez tú en este momento, en este día, sientes que le has regado un chorro con Dios, que has hecho tantos errores. Sabes, se requiere provocación para que su ira salga, pero basta con buscarlo para que su misericordia se active y esté lista para brotar sobre tu vida. Tendemos a pensar que Dios está listo para embestirnos como el toro por el más mínimo error, que su enojo está contenido y que espera cualquier mínimo detalle de nosotros para que se pinche ese enojo y sea derramado sobre nosotros. Que se necesita demasiados esfuerzos humanos para ganar su amor, su misericordia o su gracia. Y es todo lo contrario. La misericordia de Dios está lista para desbordarse con el más mínimo pinchazo. Con la actitud de un corazón humilde y contrito, está listo para brotar su misericordia. Y en esto me quiero enfocar, en que sí, que podamos salir de aquí y que podamos tener un vistazo de la gloria de Dios, de su bondad, como el que tuvo Moisés de la gloria de Dios. Compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es, según Dios mismo, su esencia. Esta es la verdad absoluta. No sé qué paradigmas puedas tener sobre Dios mismo. No sé qué paradigmas te hayas formado. Tal vez en tu familia hayas crecido con muchos gritos, mucho enojo, mucha señalización. Tal vez en tu escuela cada momento te señalaban y creciste con un pensamiento de que tengo que hacer todas las cosas bien para poder ganar algo. Con Dios no es así. La misericordia de Dios está lista para brotar hacia tu vida. Su bondad está lista para brotar sobre tu vida. Cientos de años después, llega Jesús al mundo. Llegó Jesús al mundo y durante toda su vida, y como nos la narra los 4 evangelios,
Y de todos esos 89 capítulos se narra la vida de Jesús. Y solamente un versículo de esos 89 capítulos nos narra Jesús hablando sobre sí mismo. Ya vimos que a veces podemos tener paradigmas sobre Jesús, sobre Dios, perdón. Pero ¿qué dice Jesús sobre sí mismo? No es nada diferente sobre lo que dice Dios. Mateo 11:29 nos dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Al demostrarnos Jesús su propio corazón, no nos dice: soy estricto y exigente de corazón, soy enojón y me frustro demasiado rápido. No, soy manso y humilde. Y al hablar sobre su corazón, nos está hablando no solo sobre sus sentimientos, su vida sentimental, no nos está hablando sobre su vida emocional, nos está hablando sobre su esencia misma y el motivo que lo hace accionar. Su esencia misma, de donde brota todo. Manso es esta palabra que tiene una connotación en la humildad y serenidad. Jesús no reacciona con violencia ante la primera provocación, no se irrita con facilidad, es la persona más comprensiva del mundo. Ha experimentado todo dolor y todo quebranto y comprende tu situación. Lo más natural para Él no es señalar con el dedo, sino mantener los brazos abiertos en señal de bienvenida. Y la humildad es este versículo. En este versículo tiene la finalidad de señalar que Dios es humilde y accesible. Con todo el poder, toda la gloria que tenía Jesús en el cielo, con todos los privilegios que tenía, decidió hacerse hombre, venir a morar como lo hacemos nosotros, venir a vivir lo mismo que nosotros y hacerse humilde, accesible. El único pequeño obstáculo que puede impedir esa accesibilidad es que tú y yo no nos querramos acercar a Él. Muchas veces nos quedamos viendo a lo lejos porque pensamos: ya hice bastantes errores, ya hice bastante mal, ya me equivoqué demasiado, mis palabras afectaron a tantas personas, ya no tengo remedio. Pero estoy seguro que Dios todavía quiere derramar bondad sobre tu vida. Estoy seguro que tu situación no es peor que la que se narra en el libro de Oseas, en donde Dios toma la traición de la esposa de Oseas, que le fue infiel varias veces, para declarar lo siguiente: pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré entregarte? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adón? ¿Cómo podré tratarte como Saboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Israel, Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Al ver nuestro pecado, lo que hace Dios no es derramar su furor. Lo que pasa es que se enciende el corazón de un Dios, un padre que ve a su hijo que está batallando con un pecado. Lo que pasa es que ve el corazón, la vida de un simple humano que batalla tanto con sus emociones. No ve su pecado, no ve tus equivocaciones. ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré entregarte? ¿Cómo podré hacerte mal? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Lo que activa la compasión de Dios es tu pecado. Donde hay pecado, la gracia sobreabunda, nos dice Pablo en Romanos. No lo guía a derramar un odio de inmediato,
sino que su enorme compasión que sale desde sus entrañas es derramada sobre nosotros, porque así es Él. Al ver nuestro pecado, Él se compadece de nosotros. No nos ve con altivez diciendo: arréglatelas tú solito. Otra vez caíste en esto. Ya habíamos pasado esto. ¿Por qué volviste a caer? No. Nos ve con tanta compasión, con tanto amor de un padre hacia sus hijos. Dice Hebreos 4:15: nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Estoy seguro que Él pasó lo mismo que tú pasaste, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y aquí está la clave. Así que acércate con toda confianza. Muchas veces no tenemos la confianza de acercarnos a Dios porque creemos que va a caer un rayo y nos va a fulminar. No, acércate con toda confianza. Él entiende tu debilidad y te va a dar la ayuda oportuna en el momento necesario. Acércate al trono de la gracia de Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, se compadece por tu debilidad y por la mía. ¿Cómo podría un padre ver a su hijo batallar con tantos problemas, con tantas adicciones, con tanta tristeza, con tanta ansiedad y no hacer nada? Se compadece. Así es Dios. Tal vez tú tienes la percepción de un padre malo, pero te aseguro que tu perspectiva, la perspectiva de Dios, la realidad de Dios no es esa. Y cuando el autor de Hebreos nos dice que Jesús se compadece de nuestras debilidades, no nos quiere decir que te tiene lástima. Jesús no te tiene lástima. No te tiene lástima. Más bien es una profunda solidaridad. Jesús fue tentado en todo sin contaminarse, y es por eso que puede solidarizarse tanto contigo y conmigo, porque nuestras dificultades no son exclusivamente nuestras, también Él la vivió. Cuando los sentimientos de que no la armo para la escuela, no la armo para el trabajo, me siento tan inútil, cuando no podemos lidiar con nuestras propias emociones, ni siquiera con nosotros mismos, cuando un amigo nos decepciona, cuando nos sentimos profundamente incomprendidos, cuando el mundo caído nos presiona y nos hace querer tirar la toalla, es justo ahí, en ese momento más bajo, en el que tenemos un amigo que sabe exactamente lo que estamos viviendo. Se sienta al lado de nosotros y nos da un cálido abrazo, porque Él se compadece de nosotros. Para terminar, la vida cristiana es un largo viaje que permite que nuestra perspectiva, nuestra suposición sobre quién es Dios vaya disminuyendo poco a poco. Y es un largo viaje, pero al final de este viaje, después de mucho tiempo, desaparecerá esa falsa perspectiva de quién es Dios, siendo reemplazada lentamente por la propia insistencia de un Dios bondadoso que quiere que lo conozcas de verdad y como es Él. Este es un trabajo duro y muy doloroso. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar contigo mismo. Te vas a enfrentar con lo que tal vez hiciste hace años, pero es ese punto en el que tú puedes acceder al trono de la gracia y decir: Dios, te dejo esto y lo dejo a tus pies. No quiero pensar en lo que era, lo que fui. Dejo todo a tus pies, porque sé que tú eres bueno, eres compasivo y no me ves como me veía hace 5 años, hace 10 años. Tú me ves con bondad, me ves a través de los ojos de Jesús y me ves limpio y puro. Se necesita demasiados sermones y es un proceso de desaprender que duele para creernos
los sentimientos más profundos de Dios hacia nosotros, que son misericordia y piedad. Y muchas veces, quizás la mayor victoria que el diablo pueda tener sobre tu vida no es tu pecado, no es eso con lo que estás batallando. La mayor victoria que tal vez tiene el diablo sobre tu vida es la falsa perspectiva de un Dios enojón, que no te ama. Esos oscuros pensamientos que tal vez podamos tener sobre el corazón de Dios, y eso nos impide que volvamos a caer, nos impide que volvamos a casa, que volvamos a caer, y mantiene un corazón frío hacia Dios. Entonces hoy quiero que podamos meditar en esto. Y si es necesario que le grites a Dios, muéstrame tu gloria. Si es necesario que le grites a Dios, ya no quiero tener la perspectiva falsa de ti, muéstrame tu gloria, quiero vivirte personalmente. Este es el momento.